Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y, por supuesto, tu canal de YouTube. Amigos de Siendo Honestos, qué bueno que nos acompañan esta noche. Yo tengo el tremendo honor de compartir el espacio hoy con dos caballeros que respeto enormemente, que les tengo aprecio desde el punto de vista personal y profesional. A don Nelson Espinal Báez, ustedes lo leen de manera consecutiva en la prensa de la República Dominicana y también en la prensa internacional. Y a Reiniero Casoni, muchos de ustedes lo conocen por su participación activa, proactiva y sesuda en distintos procesos políticos de América Latina, especialmente de Venezuela y República Dominicana. Quiero darles las gracias. El tema que vamos a tocar esta noche amerita que seamos honestos, que tratemos de hablar de esto con perspectiva responsable y que ustedes ayuden a la audiencia y también a esta servidora a comprender las posibilidades reales de qué es lo que va a pasar el próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales en Venezuela. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Un placer, de verdad que sí. La verdad es que yo no sé ni por dónde empezar, porque esto es un proceso que es tan extenso y que quizás quitándole elementos del camino se pierde de vista cosas que son importantes. Quiero empezar porque ustedes me ayuden a comprender cómo llegamos acá, cómo llegamos a esta elección del 28 de julio. Tenemos elecciones presidenciales en Venezuela, ya ustedes vieron en la introducción un poco lo que va a ocurrir. La oposición está representada por Edmundo González Urrutia, me refiero a la boleta electoral, pero hay una suerte de fórmula, que es la fórmula para la gente desde el punto de vista opositor. En el punto de vista del gobierno venezolano, Nicolás Maduro encabeza, por supuesto, la lista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Reiniero, ¿cómo llegamos acá? Bueno, lo primero, ahí son 25 años de polarización. Y nunca antes habíamos llegado a una elección con una gran favorabilidad para la oposición en ese sentido. Pero, a ver, veamos un poco más atrás, 6 años atrás. Hubo una elección presidencial de Nicolás Maduro, convoca una elección en la que no fue reconocida internacionalmente. Violaron una serie de procesos internos y fue el motivo por la cual se logra la deslegitimación de esa elección y un factor fundamental de lo que conforma un Estado, que es territorio, población, monopolio legítimo de la violencia, el reconocimiento internacional, que es el cuarto elemento, se pierde para Venezuela y empieza aquella acción que hace la Asamblea Nacional como única institución legítima internacionalmente. Eso le da a Juan Guaidó, que se autojuramenta o se juramenta con el pueblo en la calle, y se le da un reconocimiento internacional y Nicolás Maduro pierde legitimidad internacional. 6 años después llegamos a esta elección. En el medio, una Asamblea Nacional Constituyente tratando de quitarle poderes a esa Asamblea Nacional que tenía Juan Guaidó. En el medio, elecciones municipales, donde la oposición empieza a participar nuevamente en elecciones, porque medianamente se garantizan algunas condiciones electorales. Y está esta convocatoria, luego de una primaria interna, en la que María Corina Machado, como gran líder de la oposición, fue legitimada con una victoria avasalladora, pero que está inhabilitada. Y no solo está inhabilitada, sino que el nombre que ella propone también la inhabilitan, que era Corina Yori. Se llega a esa inscripción porque es muy válido aclarar que la candidata no es María Corina Machado. Claro. Es realmente quien es la candidata,
que ella elige es Corina Yoris, que no puede ser, y que se inscribe, digamos, para no vencerse el plazo, un candidato que era miembro de esa mesa negociadora que participaba en la concertación de la unidad, que es don Edmundo Gutiérrez, Edmundo González Urrutia. Así es. Entonces, este doctor, que acepta ser un candidato a etapa, se presenta, porque por el otro lado se inscribió Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, empieza una negociación interna a ver quién es el candidato. Después de validar, hay que decir, el Consejo Nacional Electoral, lo que viene siendo la Junta Central Electoral para la República Dominicana, no permitía otra inscripción que no fuera, que ellos aprobaran. Porque se intentaron con varias personas. Se intentó inscribir a Omar Barbosa, se intentó inscribir a Corina Yoris, se intentó inscribir a muchas personalidades y solo pasó Edmundo González. Eduardo Fernández. También. Inscribir Al señor Caleca. al señor Caleca. Varias personas se pusieron. No se intentó, no se pudo. Porque no era libre la elección. Este candidato a tapas terminó siendo el candidato real, que es el señor Edmundo, y aquí llegamos a estas condiciones. Así estamos. Y Dime para eso. complementar muy breve. Sí. Y se llega a este proceso con dos elementos importantes. Primero, uno que ya dijo mi colega y amigo aquí, es la gran movilización venezolana no vista en los últimos 25 años. Segundo, llega a partir de un descreimiento en el proceso político electoral de los venezolanos. Los venezolanos siempre esperaron la invasión de los Estados Unidos de América. Esperaron, lo voy a decir en términos figurados, la obra y gracia del Espíritu Santo, que vengan de fuera a resolvernos. Y esa posibilidad la mantenían como solución a los problemas de Venezuela. Eso nunca vino ni con uno ni con otro, ni republicanos ni demócratas. Ese descreimiento del pueblo venezolano por el proceso político ha renacido en este momento. O sea, yo recuerdo de haberte dicho a ti en privado y a mi amigo Reiniero en privado, no estoy ni siquiera escribiendo sobre Venezuela porque veo un descreimiento de los venezolanos sobre una solución política a su situación, a su grave situación que tienen. Es decir, el pueblo venezolano hoy en día está movilizado y está movilizado por dos grandes causas. Primero, por la voluntad de cambio y por el liderazgo de María Corina. Vamos a ser honestos. Y le puedo agregar un tercer elemento. El candidato habla de negociación, habla de diálogo político, habla de unidad e incluso, como me comentaba mi amigo Reiniero fuera de cámara, en entrevistas de María Corina internacional, está hablando de paz, está hablando de negociación, lo cual es positivo para el proceso venezolano. ¿Por qué? Porque si tú hablas desde la oposición de destruir al régimen, de tierra arrasada contra el régimen, más costoso se hace la salida democrática y la transición política y el proceso mismo hacia la democracia. Me gusta, Nelson, que hagas este análisis, porque dices, nunca antes la oposición había estado tan movilizada, Venezuela estaba tan movilizada. Yo recuerdo en el año 2013, hago el ejercicio porque creo que fue la última vez que fui a votar a Venezuela. Yo estoy inscrita para votar en Venezuela y ahorita vamos a poner en contexto lo que van a significar esos 7.8 millones de venezolanos, que por supuesto no todos son votantes, no todos son electores por el tema de edad, etcétera, pero que no van a poder necesariamente participar. La grandísima mayoría no va a poder participar. Pero recuerdo esa elección del 2013, una Venezuela muy movilizada, el candidato era Enrique Capriles Radonsky, en el momento en el que acude a la elección en contra de un Nicolás Maduro que acababa de ser nombrado tras la muerte de Hugo Chávez. Entonces yo recuerdo una Venezuela movilizada. La pregunta para mí es, ¿qué cambió? Desde el punto de vista no de la movilización de la gente. Yo lo que pregunto es, ¿qué cambió? ¿Cambiaron las reglas del juego o no? ¿O de verdad aquí hay cosas y sobre todo señales de quien tiene el control estatal de que aquí puede pasar algo diferente? Hay un caso que cambió. ¿Qué cambió? En el 2013 habían cuotas para los partidos políticos para lograr movilización. Se le pedía a los partidos que movilizaran. Se decía con tiempo y se demandaba camisas, se enviaba toda una logística para lograrlo. En este momento no es posible. O sea, los partidos antes podían movilizar y ahora no pueden Y hacerlo. ahora está movilizándose la gente. Y de forma muy, digamos, muy genuina.
Y lo vemos en cada una de las expresiones que ha logrado expresar, digamos, los diferentes videos de las redes sociales. Sí. Cómo la gente se moviliza con la esperanza. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, un Turén en Estado Portuguesa, pueblo de mi papá, pueblo que siempre ha sido pro-chavista. La movilización natural de la gente, en motores, caminando, expresándole a María Corina esa esperanza de que ella, digamos, represente ese cambio. Porque vamos a hacer un análisis también que ha cambiado, ¿no? María Corina ha sido la única política en Venezuela que ha tenido un discurso coherente en la forma de ser, en la forma de expresarse. Más bien, esto último que viene haciendo es lo menos coherente. Es decir, está hablando de la negociación. Sí, ha sido lo menos coherente que ha venido haciendo. Eso no es de ella, eso no es no tradición parece de ella. Eso no es parece tradición de ella. Así como también hay que reconocerle el liderazgo a Manuel Rosales, que siempre ha mantenido, tratando de mantenerse en el tema electoral. En María Corina siempre ha sido el mismo discurso. Pero ha sido un discurso adaptado también a una condición en la que Venezuela perdió la esperanza en un momento. Cuando hablamos del 2018, 2019, 2020, no sé si pudiste ir a Venezuela en esa época, pero la desesperanza en Venezuela era muy fuerte. Claro. La gente caminaba, Nelson, sin digamos, como de forma automática, como robots en la calle, como tengo que sobrevivir. Se recupera un poquito la economía, después de que bajas al foso, subes un poquito, respiras un poco más de aire y la gente empieza a cambiar. Y ahora vemos una Venezuela que está subsumida en la misma situación, un país dolarizado, que ahora siente la esperanza de que puede cambiar. Y como María Corina ha dicho, hasta el final, y ella explicaba muy bien qué es hasta el final. Hasta el final es hasta que podamos cambiarlo todo. Nelson, ¿qué cambió? ¿Qué más ha cambiado? Y tengo que decirlo, no terminó, ese cambio no será el 28 de julio. ¿Qué cambió, Nelson? ¿Qué cambió? Yo ¿Qué veo regla del algo, juego cambió? Yo algo, decíamos como dominicano, puedo verlo con más racionalidad. Sin con duda. más frialdad. Aunque estoy con ustedes de corazón, Claro. pero lo veo con más racionalidad. Por eso es tan valiosa tu presencia acá hoy y le agradecemos tanto. Yo veo algo y quiero aprovechar este momento para que los amigos venezolanos lo entiendan y lo valoren en su justa dimensión. Yo veo una madurez del liderazgo político de la oposición que no tenían antes. El liderazgo político venezolano nos dio a todos los que aspiramos a la democracia y la libertad por Venezuela mucha inmadurez, mucha incapacidad de entenderse, mucha incapacidad de tener un solo líder y que nos aglutine. Desde mi perspectiva, desde mi análisis, había mucha, lo voy a decir en buen dominicano, jaladera de moños. Y en un proceso democrático y libre eso no es problema, pero en un proceso donde hay un régimen autoritario, la oposición debe madurar y debe decir, tú eres el candidato o la candidata, y si no eres tú va a ser otro, y alrededor de eso nos unimos. Eso lo puedo ver con claridad en este momento en el proceso venezolano. E invito al liderazgo político venezolano, independientemente del resultado del 28, o sea, no estoy hablando desde el deseo, sino de la racionalidad, que se mantengan unidos y que se mantengan con madurez política, gestionando el proceso político de Venezuela desde la oposición o desde el gobierno. Este programa lo estamos grabando para que los que lo ven, este programa además se queda en YouTube, lo estamos grabando cuando faltan aproximadamente 12 días para las elecciones presidenciales en Venezuela, por lo tanto hay que hacer algunas actualizaciones para los que nos están viendo este domingo, sí, en CDN Canal 37, y es que en las últimas 24 horas acaban de llevarse detenido al jefe de seguridad de María Corina Machado. Hay un peso importante sobre lo que son las detenciones de último minuto de los equipos de trabajo de los candidatos, entre otras personas que hacen vida política. Sobre el factor del miedo, yo quiero que hablemos en la próxima parte, Reiniero Nelson. Quédense con nosotros, esto es Siendo Honestos hoy, con la atención puesta en las elecciones presidenciales de Venezuela.
Regresamos con más, siendo honestos hoy, analizando la elección del próximo domingo, 28 de julio en Venezuela. Nelson Espinal Báez, Reniero Casoni, buenos amigos con los que me encanta conversar. Nelson hablaba en la parte anterior de cómo el liderazgo político, y también Reniero en cierta medida, ha cambiado. Yo también lo veía desde la lógica de qué ha cambiado para el madurismo, o sea, qué ha cambiado para el gobierno, para que podamos pensar que si la elección no es ganada por ellos, pues ellos definitivamente vayan a cumplir con las reglas del juego democráticas, cuando han hecho todo lo contrario durante todos estos años. O sea, ¿qué hace que el gobierno quiera jugar este juego, Nelson? Yo creo que es un factor importante desde el punto de vista de la negociación y del escenario internacional. Mira, todo régimen. Yo te iba a decir, a mí me encantaría más bien responder esta parte, porque Dale. te voy a dar Adelante, elementos adelante. para los factores de negociación. ¿Qué ha cambiado para el madurismo? Que no hay unidad monolítica. Lo que ocurrió con Tarek El Aizami, ponen barba, digamos, puso a remojar las barbas de cada uno de ellos, están ahí. Y yo lo vengo advirtiendo desde la mesa de negociación en Noruega, que se dio en México, donde Nicolás Maduro empezó a mandar a su hijo, porque hay desconfianza incluso internamente con Jorge Rodríguez. Entonces, esos elementos han cambiado. Está cambiando que ellos están jugando a la vida. Entonces, ya no saben si negociar en bloque o empezar a negociar cada quien por su parte, porque cada quien va a tratar de salvar su pellejo. Entonces, digamos, eso cambió y por eso quería ponerlo en el hecho, porque ahí están los juegos de la negociación. Total. Bueno, dicho esto, todo régimen autoritario opera desde el miedo. Por eso infunde miedo a los pueblos, todos regímenes. Y su miedo es precisamente lo que estábamos conversando ahora, es, primero, se ha desestructurado un poco el chavismo. No estoy diciendo que está desestructurado, sino que esa cohesión, por el paso de los años, sin el liderazgo de Hugo Chávez, sin duda, con una serie de caciques, porque hay que reconocer que el chavismo no es de uno, no es de Maduro, es de distintos grupos de poder que real y efectivamente ejercen un liderazgo importante dentro de esas estructuras. Ese liderazgo no está estructurado, no está cohesionado. Está estructurado, pero no cohesionado. Y ellos, cada quien, está manejando sus necesidades personales. Segundo elemento, para aprovechar esto, en estos momentos, suele negociarse, suele buscarse lo que se llaman enclaves de poder. Cómo sostenerse en caso de yo salir del poder. Lo que se estila estos enclaves, estos grupos, es negociar, y se está negociando con Estados Unidos, que eso lo sabe todo el mundo. El régimen está negociando con Estados Unidos. Son muchos elementos, pero te voy a mencionar tres. Libre circulación de capitales, buscar legitimar parte importante de sus dineros. Esto es un problema porque son capitales creados afectando el patrimonio público. Claro. O sea, usted los califica como terroristas, los llama corruptos internacionalmente, pero acepta que su dinero esté en sus bancos. Exactamente. Literalmente. Y se acepta por aquella frase del inefable Carlos Han González, del mexicano, que decía, no hay un político pobre, es un pobre político. Es decir, estos grupos buscan legitimar sus capitales. Claro. Segundo elemento que suele pedirse es mantener su influencia y capacidad de gestión política en el escenario nacional de Venezuela. O sea, yo no me voy al ostracismo, yo no me voy al anonimato. Yo sigo siendo un eje de poder, un eje de influencia y un eje importante. Y hay más. A nivel mediático van a querer un espacio importante a nivel mediático. Un cuarto es la justicia. A nivel internacional es más difícil, pero a nivel nacional ellos van a querer intentar negociar la impunidad. Claro. ¿Qué se estila en estos casos de transición política? La justicia transicional. Me gusta que en tu artículo tú escribiste que no es lo que queremos. No es lo que queremos. No es lo que queremos, pero es lo posible. Es lo posible. La justicia transicional se hizo en África del Sur, en Colombia con las FARC, tiene una serie de pilares en Chile. Entonces, y hablando de Chile, Augusto Pinochet, después de ser el todopoderoso, cuando sale, fue senador vitalicio,
duró 8 años como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el 10% de los ingresos del cobre pasaban de manera directa a las Fuerzas Armadas. Y fue por una elección. Y todo fue negociado y todo fue. Aquí en República Dominicana, en el 1978, el doctor Joaquín Balaguer, en esa transición, logró mantener el control del Senado de la República y con ello el control del Poder Judicial y el nombramiento de los jueces. En África del Sur, volviendo a África del Sur, después de 8 años de presidencia de F.W. de Klerk, fue vicepresidente de Nelson Mandela. O sea, todos los regímenes autoritarios buscan mantener enclaves de poder. ¿Qué se está negociando, para ser directo? Enclaves de poder. Mantener estos elementos. Mantener sus estructuras. Por eso el liderazgo del mundo y la misma María Corina ya hablan de paz, ya hablan de transición, ya hablan de unidad nacional, de unidad para todos. Es decir, están conscientes que salir de un régimen por la vía política, no por la vía de un golpe de Estado, que no tiene las condiciones, la oposición no tiene ni una pistola de agua, lo sabemos todo, tiene que negociarse, tiene que haber una negociación política. Y de hecho, el mundo, tal como lo describimos aquí, es parte de una negociación política. Si no era María Corina, era la señora Lloris. Si no era la Lloris, era el otro que Eduardo Fernández, hasta que llegamos donde él. O sea, eso fue una negociación política difícil entre ellos, una negociación compleja entre ellos, que finalmente seleccionan, escogen a este señor que de prestigio, un señor que no levanta roncha al régimen. Digo, lo ideal para la oposición es que no haya nadie. Claro, para el régimen es que no haya nadie. Pero no levanta tanta roncha como una María Corina. Porque no luce para el gobierno desde una perspectiva tan radical, no le ha hecho frente durante todos estos años de gobierno, no le ha dicho a Hugo Chávez en su cara en el Palacio Federal Legislativo, en nuestra Asamblea Nacional, no le ha dicho a Hugo Chávez en su cara que expropiar es robar. Exacto. Entonces, definitivamente estamos hablando de una candidata que no solamente encarna un momento interesante para la oposición en Venezuela, sino que es una candidata que tiene una historia interesante. Podemos hablar de ella ahora y hablar también de Edmundo. Quiero que nos centremos también en estas dos figuras, porque creo que tienen diferencias sustanciales. De discursos totales. De discursos totales, de historia política también distinta, pero para los que no hayan visto ese episodio, lo vamos a dejar por acá. María Corina Machado, siendo diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, se encuentra con Hugo Chávez al frente y le dice lo siguiente. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado. Por favor. Al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por 1 litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se dedica a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Pero también tenemos que poner la otra parte. ¿Qué le dijo Hugo Chávez a María Corina Machado en aquel momento? ¿Ve? Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo.
Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Bien. Águila no caza mosca. Esa fue la respuesta de Hugo Chávez a María Corina Machado en aquel momento, pero parece que la mosca se ha convertido en una abeja reina. Hay un meme por ahí. Hay un meme por ahí, que la mosca sigue volando. ¿Dónde está el que dijo que el águila no caza mosca? Sí, bueno, es complejo. Sí, y es parte de los procesos políticos, señor. El que hoy está arriba, después está abajo, el que después está abajo está Eso arriba. es así. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Pero fíjate algo. Parte de la realidad. Edmundo, sí, fíjate algo adelante. importante, para complementar el tema de la negociación, ya ha habido señales de negociación, señales de división del chavismo. Digo el chavismo promadurista. Sí, claro. Cuando vimos aquella salida de Leopoldo López de la cárcel y aquel show que se armó en La Carlota, que muchos han ridiculizado, pero pocos se han preguntado qué los llevó a eso y qué se ha develado de eso, quiénes negociaron. El que era el presidente del tribunal de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela, que ya no es Michael Moreno. Michael Moreno, que ya no Ya está. no es. ¿Por qué no será? Claro. Habría que preguntarse por qué lo cambiaron, qué habrá negociado en aquel momento. Y se hablaba de Padrino López, pero es que Padrino López parece ser el único hombre que asegura la unidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos, hay elementos suficientes para provocar una negociación en Venezuela y de provocar este cambio político que tiene Venezuela. Y soy de opinión que independientemente del resultado del 28 de julio, se abre una nueva etapa donde la negociación política será relevante en Venezuela. Hay una situación que yo creo que luce excepcional. Creo que ha ocurrido en algunos momentos de la historia política venezolana reciente con relación a lo que ocurre en el mundo. En los momentos de mayor crispación en Venezuela, en la Venezuela reciente, no teníamos necesariamente un panorama internacional tan incierto como el que tenemos ahora, en el que parece que Venezuela no es una prioridad para nadie, ¿no? Solamente para los venezolanos. Y lo digo porque tenemos en proceso guerra en Ucrania, que tiene de cabeza a la Unión Europea, que tiene de cabeza a la administración Biden. El propio Estados Unidos está en un proceso de grandísima dificultad, en una elección que lleva a dos octogenarios a combatirse y que no necesariamente Venezuela es una prioridad, por no decir que no lo es. Pero ahí está el caso de Haití. Nelson, en Haití tenemos cuántas personas muertas, esta crisis espantosa, unas bandas asediando a la población civil, un sin gobierno, y el mundo parece no importarle. ¿Por qué Venezuela podría ser importante en un escenario internacional tan convulso? Digo, para el post-28, para el post-28 de julio. Los 300 y pico de millones de reservas de barriles de petróleo. Esa sigue siendo la llave. Esa sigue siendo la llave. Eso es, además de que lo voy a usar una expresión muy dominicana, Venezuela es la entrada de América del Sur. Venezuela influye en toda América del Sur, América Latina y, por supuesto, en el Caribe. El nivel de influencia que tuvo Hugo Chávez Frías con los petrodólares y Petrocaribe en aquellos momentos en que el petróleo estaba allá arriba fue inmenso, fue inmenso. Y para complementar tu análisis, tenemos que decir a nivel internacional que hoy la geopolítica y la geoestrategia está dominada por líderes autoritarios. Orbán, Putin, Xi Jinping y probablemente nuevamente el presidente Donald Trump, que son líderes con esa mentalidad, que claro, es un líder de esa mentalidad. Con esas características, totalmente. Entonces, para el proceso venezolano, para estos liderazgos, es intrascendente los valores democráticos, cosa que sí es importante y había sido importante para la cultura y la política norteamericana por muchos años, pero en este momento de lo que está viviendo y como se está viviendo los Estados Unidos, la exportación de la democracia no es un producto de primera necesidad, porque lo necesitan ellos. Pero hay un elemento adicional que quiero agregar a eso. Y es que normalmente nos concentramos en los grandes elementos del poder. Pero hay un poder que ha sido minúsculo, que nadie veía venir, que es el impacto de la migración en cada una de las economías en las que los venezolanos están llegando. O sea, Colombia hoy sufre
su PIB sufre porque tiene en tránsito normalmente 1 millón de venezolanos. Brasil. Y son 2 gobiernos de izquierda que además reclamaron por qué no dejaron inscribir a María Corina Machado. 2 gobiernos que se supone que son aliados de Nicolás Maduro. Pero además, en Estados Unidos hay impacto, en Chile hay impacto, en Argentina hay impacto. O sea, hoy se habla de los migrantes venezolanos en temas de escenarios locales. En Chile hay una elección local donde están diciendo que los venezolanos están aportando votos para la derecha allá. Entonces, digamos, yo creo que sí hay un reconocimiento, quizás no en el orden de importancia, porque hay un impacto que está rompiendo incluso el tema ideológico. Es decir, ¿cómo resuelvo yo mi tema interno? Necesito que Venezuela se estabilice. O sea, hay una necesidad de la región de que Venezuela se estabilice. O sea, ahora yo necesito ayudar al vecino porque es que resulta que parte de los que vivían al lado que ahora están en mi casa. Entonces ahora sí quiero ayudar al vecino, pero es para que el que está ahora en mi casa se regrese. Pero como este programa lo va a ver a nivel internacional, Sí. yo estoy totalmente de acuerdo con mi amigo aquí, estoy totalmente. Pero quiero decir algo para que se vea global. Sí. La migración venezolana en República Dominicana ha sido un gran beneficio para Dominicana. Brevemente, si son personas de escasos recursos económicos, pero con capacidad, con formación, han elevado un nivel profesional en áreas importantes de la sociedad dominicana. Sí. Qué sé yo, una secretaria. Esa secretaria tiene una formación muy alta. Si es a nivel profesional, clase media alta, los profesionales que se ven en este país, de Venezuela, tienen una altísima formación y han enriquecido, vamos a llamarle, el escenario académico, intelectual y profesional de Dominicana. Y si es de altos recursos, una gran inversión para nuestro país. Claro. Aquí en Dominicana vemos la inversión de los venezolanos. Es decir, siempre hay una excepción. Si ha habido un país que se ha beneficiado de la migración venezolana, hemos sido nosotros. Yo suscribo, además, mucho de lo que estamos en República Dominicana tenemos nuestro corazón, como quien dice, como dividido, porque este ha sido un país extraordinario, que además comprende el proceso de lucha democrática que ha tenido Venezuela y lo comprende porque está hermanado desde hace décadas. Histórica, por Juan Pablo Duarte. Exactamente. Recordemos que Juan Pablo Duarte estuvo en Venezuela y murió en Venezuela. Así es. Vamos a regresar en unos minutos, esto es Siendo Honestos hoy, con el análisis de mis compañeros. Yo estoy aquí, como quien dice, escuchando como buena alumna, porque mis opiniones se las voy a decir, pero en redes sociales se las digo. Hoy, ¿qué opinen ellos? Esto es Siendo Honestos. Regresamos con más Siendo Honestos. Elecciones en Venezuela el próximo 28 de julio, elecciones presidenciales. La pregunta del millón es si vamos a ganar o no. Y bueno, digo vamos a ganar porque aquí yo no tengo que decirle a la gente que si yo votara, no puedo votar porque voto en Caracas, ¿eso se puede hacer? ¿O estoy inventando alguna ley? Si yo votara, yo no votaría por Nicolás Maduro, esa es la verdad. Pero la pregunta es si vamos a ganar o no. Yo no tengo duda de que vamos a ganar. Nunca antes en un proceso electoral en Venezuela habíamos tenido esa diferencia. Edmundo, lo más bajo que aparece en una encuesta está entre 48% y 52 puntos. Nicolás Maduro, lo más alto que aparece en una encuesta es 25 puntos. Ese es tu techo. Si lo hablamos en términos electorales, y yo voy aquí a citar a John Magdaleno, que es el presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos, él decía, las posibilidades de fraude, pongámosles todas las limitaciones que hay. Edmundo no aparece en un medio de comunicación normalmente, María Corina sí está vetada de todos los medios de comunicación, María Corina y todo el 20 Venezuela, todo Voluntad Popular, todo Encuentro Ciudadano. Y hablamos de que Edmundo lo más bajo que puede sacar en votos son 5 millones de votantes. 5.500.000 votantes. Y lo más que puede sacar Maduro son 3 millones. Ponle que le quiten 1 millón de votos. O sea, ¿cómo pueden quitarle 2 millones de votos a la población venezolana? O sea, la importancia de salir a votar. John dice, que incluso lo cito a él, nunca antes en Venezuela había una diferencia, ni Capriles con Maduro en aquel momento. Y la verdad, si te pones a ver incluso el mismo documental de Capriles y te das cuenta cómo Maduro apeló tanto al sentimiento de Chávez, Sí. que fue una elección reñida.
Pero en este momento no hay duda de eso. Han hecho todo por cambiarlo. Tenemos un presidente del Consejo Nacional Electoral que fue un activo importante del chavismo, como es Elvis Amoroso. ¿Fue el que inhabilitó a María Corina? Que inhabilitó a María Corina. Como Eso no se puede desconocer. Pero si tú estás hablando de quién gana, o sea, electoralmente estamos ante una circunstancia donde hoy lo que más le conviene a Nicolás Maduro, no a Nicolás Maduro, a su grupo, porque Sí. gana Edmundo, tienen 5 meses para asumir el poder, porque llegaría el 5 de enero del 2025. 5 meses gobernando a un Nicolás Maduro, 5 meses en los que pueden ocurrir muchas cosas también, que eso es lo delicado del momento. Pero tú hablas de una victoria electoral, la victoria electoral hoy no me cabe duda de que está en manos de Edmundo y que está en manos de la oposición. Por eso lo más conveniente, y por eso se habla ya de negociación. Entonces la pregunta es, pongamos el escenario. No, pero yo quiero responder. Adelante. ¿Gana la oposición en Yo- Venezuela o no? A ver, yo creo que tú y yo hemos compartido muchos escenarios analizando. Y a mí no me gusta analizar desde el deseo. Yo quiero que gane María Corina. Yo entiendo que tiene, Edmundo. y la oposición. Yo entiendo que tiene todas las posibilidades, que tiene muchas posibilidades. Pero del chavismo y de los cubanos metidos en Venezuela, tú puedes esperarlo todo. ¿Qué es más difícil hoy? Por ejemplo, vamos a intentar pensar que inhabilitan a Edmundo. Si inhabilitan a Edmundo en el día de hoy o mañana o en estos días, demostraron que estaban perdidos y por eso lo han inhabilitado. Es decir, es una pérdida a priori. Me declaro perdidoso y por eso lo inhabilito. Sería un error. Pero está las trampas, está la capacidad de movilización del voto, está el miedo. Me explico, que para que sobre todo los televidentes dominicanos, nosotros dos imaginemos que somos chavistas y sabemos que tú no lo eres. Y el amigo aquí se aparece en tu casa, sabemos que por quién tú vas a votar, yo quiero saber si tú el domingo vas a salir de tu casa o no. Y te visitan. Claro. Te visitan. Pero no a ti solo, sino a 100.000 familias en ese barrio. Esa capacidad, como decíamos ahorita, todos los regímenes autoritarios de infringir miedo. Operan desde el miedo e infligen el miedo, proyectan miedo. Es decir, ellos van a operar con ese tipo de maquinaria para ese día. Lo importante es que se movilice la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, no obstante ese miedo. Por eso yo digo, lo dije al principio del programa y lo repito, sí, es la mayor capacidad, es la mayor movilización que se ha visto en 25 años de la oposición. Lo es, pero todo es posible. Me resulta interesante preguntar, ¿por qué un régimen autoritario, para mí, desde el punto de vista manifiestamente autoritario desde hace, para mí, más de una década, acude a un proceso en donde respeta garantías? ¿Por qué? Digo para cualquiera que lo ve desde afuera, ¿no? O sea, ¿por qué esta gente que está instalada en el poder, que tiene a las Fuerzas Armadas cuidándoles pues sus posiciones, que han sabido además movilizar recursos económicos burlando el sistema internacional financiero porque siguen operando, siguen entrando recursos, en fin, que además tienen a países aliados que pueden ser no los países del eje occidental, pero que son países aliados, funcionan? ¿Por qué este régimen dice, vamos a medirnos en las urnas de manera justa, libre, democrática, que ya sabemos que no lo es, pero ¿por qué se mide? Parte de los acuerdos, vamos con una respuesta rápida primero y después nos profundizamos. Sí. ¿Eso es parte de los acuerdos de Barbados? Sencillo. Parte de la necesidad de reconocimiento internacional. Segundo, parte de necesidad de reconocimiento internacional. Tercero, parte del deterioro interno del mismo régimen chavista madurista. Sí. El mismo régimen se está deteriorado, ¿no? La capacidad y la influencia del régimen nacional a nivel interno e internacionalmente no es la misma. O sea, son muchos factores, el deterioro político de Venezuela, el deterioro económico de una gran parte importante. Venezuela se ha dolarizado, por amor de Dios.
Venezuela se ha dolarizado. El dólar, que era el mal de todos los males, claro. ahora es moneda de curso legal. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ha habido una evolución. Los procesos políticos evolucionan. Y las necesidades cambian dentro Las de necesidades esos cambian. grupos políticos. Y, claro. y voy a citar de nuevo algo que dije al principio. Una de las luces del pueblo venezolano y la oposición ha sido dejar de creer en la invasión del tío Sam para solucionar sus problemas. Finalmente dijeron, tenemos que resolver esto políticamente dentro de Venezuela. Brevemente, Raniero, porque tengo que irme a la pausa. El tema, agregando lo que dice Nelson, no solo el reconocimiento internacional, sino el deterioro interno. A lo interno ha habido protestas. Digamos, cuando el liderazgo político en Venezuela fenece por un momento, donde Juan Guaidó deja de representar a los venezolanos, comienza un ciclo de protestas de líderes pequeños que ganaron renombres, como los maestros, como Elsa Castillo, se habló mucho, te hablan de repente hasta el mismo periodista Seguir Contreras, que fue votado de Globovisión en un momento por hacer una entrevista difícil y que ahora está apoyando a María Corina y a Edmundo. Vimos cómo la manifestación de querer romper ese yugo del autoritarismo, y que lo vemos en cada manifestación, porque bien dice Nelson, hay muchos esquemas de meter temor, de hacer miedo, donde María Corina se come una empanada en un lugar y cierran el negocio. Exacto. Donde el candidato presidencial Edmundo ya se lleva su viandita para no tener que comer, porque el restaurante que comió en Cogede lo cerraron. El hotel donde se quedan lo cierran. Si te montas en una aerolínea te persiguen. Premian a la gente que insulta u ofende a estas dos personas. Todo eso está ocurriendo, pero lo que yo veo es la voluntad de querer salir. O sea, vuelvo y repito, estados como Portuguesa, como Apure, estados en donde nunca jamás tú veías una manifestación de este tipo. Ahora la estás viendo. Ahora está saliendo, y además como retando. O sea, y yo no siento, digamos, no lo siento ni lo veo, cuál es esa defensa de Nicolás Maduro acérrima. Lo que sí estoy viendo es una instalación de Nicolás Maduro desde el punto de vista neurolingüístico, diciéndole a la gente que él va a ganar. Entonces hace, en cada ejercicio que hace, una proyección de que va a ganar. Sí, tiene que convencerse y convencer a los que le van a votar. Eso es evidente. Hay voluntad de cambio. Vamos a irnos a la pausa comercial. Cuando regresemos, yo les voy a decir lo que yo creo que ha cambiado y que ha influido, algo de lo que ustedes hasta ahora no han hablado, y que tiene que ver no necesariamente con un análisis político, pero que influye mucho en política. Lo vamos a ver cuando regresemos acá en Siendo Honestos. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con el ojo en las elecciones presidenciales en Venezuela. Yo les decía y les avanzaba en la parte anterior que yo creo que hay algo de lo que no hemos hablado y que tiene que ver con el proceso que se ha llevado a cabo en Venezuela, quizás desde el año 2017, 2018, que fue esa última elección, que fíjate que yo prácticamente ni la recordaba, porque fue una elección tan efímera, sin ningún tipo de garantías, que no la recuerdo como una elección, porque nadie o muy poca gente acudió efectivamente a ejercer el voto de manera consciente, emocionada, lo que comenta Nelson. Yo lo que creo que ha ocurrido desde el 2017 hasta la fecha y que va a tener un impacto directo en la elección tiene que ver con esa grandísima masa poblacional que ha salido del país, pero que ha dejado a muchos de los suyos dentro. Cuando usted se va de su casa un año o 2 años, porque tiene que irse a hacer un estudio, Nelson lo sabe, Raniero también, usted sabe que usted se va y usted vuelve en 2 años. Y le dice a su familia, yo regreso y va en Navidad. Y le dice a su mamá y a sus hijos, quizás, yo me tengo que ir, pero yo vuelvo. El problema es cuando usted se va y no sabe si regresa. El problema es cuando usted se va y su mamá tiene 70 años, 75 años, y entonces usted no sabe si la vuelve a ver. Y su madre, que se queda en Venezuela, no sabe si le vuelve a ver. Esa madre, que tiene 85 años o 82 años, va a ir a votar. Y va a ir a votar porque quiere ver a sus hijos volver. Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años. No sé si ustedes coinciden. Que todas las madres no lloremos más por
Bueno, me emocionaste. Sí, yo Wow. debo decirlo. O sea, parte del discurso de María Corina ha sido ese. Parte de lo que tú has visto en la calle Sí. ha sido eso. Sobre todo porque lo que ha estado ocurriendo en Venezuela ha sido un tema en el que nosotros jamás pensamos vernos fuera de nuestro país. Claro. O sea, yo te hubiese preguntado a ti, donde nos conocimos, justamente en un evento donde vimos a María Corina. Catherine, ¿te quieres ir del país? Tú me hubiese dicho en ese momento quizás que no. Sí. Yo- Probablemente hubiese querido ir a hacer un posgrado, regresar, Pero como regresar, muchos. un posgrado, pero regresar. Y yo recuerdo con mucho cariño al profesor Ramón Piñango en el IESA, que estábamos un salón completo de jóvenes estudiando la maestría de gerencia pública, es decir, estudiando para ser mejores funcionarios públicos. Y Ramón Piñango nos pregunta, ¿quiénes desean irse de Venezuela? Y el 90% levantó la mano y Ramón Piñango no aguantó la emoción y se tiró sobre el asiento y dice, jamás en mi vida yo vi esto. Jamás en mi vida vi a venezolanos, tantos venezolanos queriendo seguir. Y la verdad es que nuestro sueño nunca fue irnos. Claro. Nuestro sueño siempre fue luchar. Para mí fue muy difícil salir, porque yo no estuve, como tú me conoces, yo no estuve quizás esperando a que cambiara Venezuela, no, yo estuve al frente de marchas, estuve al frente de manifestaciones, estuve acompañando a muchos líderes políticos. Tengo muchas críticas internas, pero salir de Venezuela para nosotros fue un divorcio, Sin un duda. duelo. Sin duda. Y sí, yo creo que lo que ha cambiado es que por primera vez hay hoy una esperanza de cambiar. Y todo va a depender de una cosa, Catherine, que la gente salga a votar. Que la gente salga a votar, y que la gente defienda el voto en la calle, que aquí internacionalmente nosotros vamos a estar haciendo el trabajo que nos corresponde, Claro. que es empezar a decir lo que está ocurriendo, empezar a decir que hay factores de negociación, que ellos no son tan sólidos como lo ven, que ellos también tienen sus dudas, que ellos también tienen miedo, porque vieron lo que ocurrió con el mejor amigo de Nicolás, que era Tarek El Aizami, era un gran amigo, eran compadres, se la pasaban para arriba y para abajo. ¿Y hoy dónde está Tarek El Aizami? Eso es lo que les espera a ellos si Claro. ellos no buscan cambiar también. Claro. Esto es lo que les espera a ellos si ellos no buscan la negociación política. ¿Dónde está Michael Moreno hoy, que ya no es presidente del tribunal? ¿Qué poder perdió? O sea, esas son las cosas que han cambiado. Que es que ya no Y es que también han Chávez, cambiado para el gobierno. que también ha cambiado para ellos, que ya no es Chávez que los protegía de una u otra manera a todos, sino que ahora son grupúsculos que tienen que defenderse y que no todos tienen la conexión con Cuba, Claro. que no todos tienen las relaciones que tienen. Sí, es lo que dice Nelson, no están estructurados, o sea, están Cohesionados. estructurados pero no cohesionados. Me gustó también esa perspectiva. Nelson, ¿cómo lo ves tú? Yo más que verlo quiero mandarle un mensaje al pueblo venezolano. No soy experto en historia, mucho menos en la historia de Venezuela, pero lo poco que reconozco y deben reconocerlo internacionalmente, el pueblo venezolano es un pueblo valiente, que ha sabido salir de dictaduras, ha sabido salir de hombres fuertes que lo han dominado por un tiempo importante. El pueblo venezolano fue un pueblo que recibió una bonanza económica en la década del 70, una bonanza importante, se enriquecieron. Tal vez no supieron sembrar el petróleo, como decía don Arturo Uslar Prieto. Tal vez no supieron sembrar el petróleo, como decía este gran hombre. Pero yo creo que el pueblo venezolano, con esta historia y con esta capacidad que tiene de reinventarse y relanzar su pueblo, relanzar su país y tomar con responsabilidad ese derecho al voto, ese derecho a cambiar el curso de la historia de manera política, de manera inteligente, de manera valiente, yendo a votar y negociando, las dos, es votar para tener el poder político. Y tercero, para mantener este proceso de transición con vocación de permanencia hacia la democracia plena. Ese pueblo, yo apuesto a ese pueblo.
Yo tengo que hacer una pregunta a ustedes que es una pregunta fatal. Porque hemos hablado durante todo el programa de las perspectivas positivas que tiene la oposición, en las que yo honestamente creo. Yo no tengo ninguna duda de que en Venezuela son más los que no quieren permanecer en el camino por el que hemos transitado en los últimos años. O sea, independientemente si tienen una posición absolutamente firme en contra del gobierno de Maduro o definitivamente tienen un malestar por la situación económica, social, lo que sea. Yo hoy no creo que la mayoría de los venezolanos esté con Nicolás Maduro. De eso yo tengo una certeza más que parcial. Pero la pregunta que tengo que hacerles es, ¿y si no? ¿Y si el 28 no se logra este objetivo? ¿Qué queda? Esta pregunta ha tenido que hacérsela a mucha gente en distintas oportunidades. Tal vez por ser el menos venezolano de aquí, me toca responder. Adelante. Yo soy de opinión, lo he dicho en la prensa, en otros programas, que a partir del 28 Venezuela entra en un nuevo proceso político, donde la negociación es el eje. Y entra en un nuevo proceso político porque esta capacidad de movilización que está demostrando el pueblo venezolano es el inicio de una transición política para toda Venezuela. Para mí yo lo veo claro. Yo veo procesos políticos. Yo veo historia, yo veo subida, desarrollo y decadencia. Es insostenible este proceso, este régimen a partir del 28. ¿Qué va a suceder si la oposición pierde? Que continúa la voluntad de cambio. Que se demostró que el venezolano se moviliza por su cambio, que se demostró que la oposición tuvo la capacidad de unificarse alrededor de un candidato, que se demostró que no están esperando que venga el maná de fuera, que venga la solución extranjera, que venga la invasión, que duraron 4 años de Trump esperando aquello. Sí. Es decir, el pueblo venezolano, como un todo, como un ente colectivo, está tomando conciencia de la responsabilidad que tiene con su historia, con su país. Y eso no se cambia, eso no termina, gane o pierda la oposición. Tengo un minuto. La Reiniero. transición no empieza, la victoria no es el 28 de julio, apenas la transición empieza el 28 de julio, cualquiera que sea el resultado. Gracias a ambos. O sea, no hay otra. Gracias. Por ahí. Hemos prometido para la audiencia que ve este programa todos los domingos en CDN Canal 37 y también en nuestro canal de YouTube que vamos a hacer otro programa. El programa va a ser post 28 de julio. Independientemente del escenario, estos dos caballeros están invitados, siendo honestos, otra vez a este espacio. Gracias a ambos por habernos acompañado en esta mañana. Porque grabamos en la mañana, pero lo transmitimos en la noche. Cuídense mucho. Hasta el próximo domingo. Bye bye. Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y, por supuesto, tu canal de YouTube.